De nuevo en el poder de la salud. Miren, en el segmento anterior hablamos de cáncer de mama, es el mes de la concientización y la lucha contra el cáncer de mama. En este segmento vamos a hablar de reconstrucción de mama, de cirugías de mama tendentes a reconstruir las mamas afectadas por cáncer de mama. Para eso tenemos, déjenme esmerarme, aquí tenemos un maestro, un cirujano oncólogo de muchísima experiencia, no solo en la parte clínica, sino que tiene más de 10 años teniendo estos temas en la opinión pública para que la mujer dominicana, cuando le operen su mama y quede, digamos, no como debe quedar, sino desfigurada, propio del mismo procedimiento, pues tenga derecho y tenga el auxilio de los planes de salud, de reconstruirla, ni siquiera con fines estéticos, sino funcional y por qué no estético, porque ahí está la feminidad de la mujer. Tenemos al doctor Miguel Oller. Doctor, ¿nos honra con su presencia? Gracias, Pedro Ángel, por la acostumbrada visita de todos los octubres. Placer, doctor Cambiaso, de estar por primera vez con ustedes y con usted. Bueno, la verdad que nos sentimos muy contentos, no solo porque el mes de octubre es el mes de concientización y prevención de lo que es no solo el cáncer de mama, sino también los cánceres en sentido general, y tener un verdadero experto en cirugía oncológica creo que es de gran valor. Como muy bien mencionaba Pedro Ángel, es una gran preocupación de muchas mujeres cuando se le diagnostica el cáncer, en adición a todo lo que tienen que lidiar en cuanto a tratamiento, a veces radioterapia, quimioterapia, etcétera, a veces la extirpación de una lesión, que también queden mutiladas o que también no queden con una estética apropiada. Entonces, es de suma importancia que entienda el público y que entienda el sector prestador de servicios de salud, pero también el sector asegurador, el sector regulador y gobierno, de que cuando hablamos de este tipo de procedimientos, no son procedimientos de cirugía plástica, son procedimientos oncológicos que a nivel internacional también son vistos de esa forma y que son parte esencial e importante para poder preservar la integridad biopsicosocial de la mujer. Doctor, sin más preámbulos, nos gustaría que nos hablara un poquito, sobre todo sobre el cáncer de mama y cuáles son las principales innovaciones que tenemos en cuanto a los tratamientos quirúrgicos, pero también en cuanto a prevención. Bien, mira, nosotros tenemos ya más de 25 años que regresamos de Buenos Aires con la especialidad de cirujano mastólogo, y nosotros desde que llegamos al país nos enfrascamos en la misión de dedicarnos a la mama. Costó mucho los primeros años porque no había conciencia ni en la población ni en el sector médico de que habría un médico que podía dedicarse con éxito al manejo de la patología mamaria. En el contexto de que este cirujano abordara la parte oncológica, pero además la parte reconstructiva. Porque desde hace más de 25 años la reconstrucción mamaria obviamente forma parte en países desarrollados del tratamiento integral del cáncer de seno. Porque como tú bien dijiste, no es solamente curar a la paciente del cáncer per se, sino de incorporar a la paciente a una sociedad con un estatus emocional adecuado y que ella se sienta completa y que no se sienta desfigurada porque se pudo reconstruir. La reconstrucción mamaria ha cruzado por muchísimos obstáculos, no solamente, como te digo, por el sistema de salud, sino también por la aceptación de los médicos. Y antiguamente, la paciente no se aceptaba que fueran reconstruidas inmediatamente en la cirugía oncológica porque se consideraba que había que esperar unos años, que la paciente evolucionara bien y entonces después la agarrábamos y la metíamos en el quirófano a reconstruirla. Y eso perduró por varios años, yo te diría que un par de décadas, después de los 80 por ahí. Pero hoy en día está demostrado que con la evolución que ha tenido, sobre todo las mastectomías actuales no son las mastectomías que se hacían en la década de los 70 y de los 80. Para que ustedes tengan una idea, una mastectomía radical clásica, que la describió el profesor Halsted a finales del siglo XVIII, era una mastectomía que quitaba toda la piel, el pezón, incluso sacrificaba los músculos pectorales. Y lo que quedaba allá era simplemente una paciente con las costillas prácticamente expuestas, cubierta por una telita de piel. Eso es en principio de como eso así empezó todo.
obviamente no había quimioterapia, no había radioterapia y todo se centraba en el tratamiento quirúrgico. Y entonces por eso eran procedimientos tan radicales, porque la única herramienta que existía era la cirugía. Con la incorporación de los tratamientos complementarios como la radioterapia, la evolución que ha tenido la quimioterapia con nuevas drogas, con mejores efectos positivos, pues hoy en día el manejo multidisciplinario del cáncer de mama ha permitido que la cirugía no tenga que ser tan radical. Y obviamente hoy en día lo más que hacemos es conservar la mama, o sea, olvidémonos de la reconstrucción. Okay. Lo más que hacemos la mayoría de las veces en cáncer temprano, cuando tenemos la oportunidad de cáncer temprano, es lo que se llama cirugía conservadora de la mama. ¿Qué es eso? O lo que llaman los americanos lumpectomías, lumpectomies, que no es más que usted quitar un segmento del tejido mamario donde asienta el tumor. En algunos casos lo podemos llamar cuadrantectomía, lumpectomía, tumorectomía, etc. Y ese segmento de tejido que alberga el tumor en el centro debe tener márgenes sanos, o sea, todo el tejido circundante al tumor que usted sacó debe estar libre de enfermedad. Entonces, en esa situación, usted está dejando una mama que no tiene enfermedad, pero es la mama de la paciente, es la misma mama. Antes se quitaba todo. Antes se quitaba, la cirugía conservadora hace muchos años que está vigente, y entonces eso funciona cuando la paciente califica para ese tratamiento conservador. Funciona exactamente igual que la mastectomía, exactamente igual. Y usted le deja la misma mama a la paciente. Claro, obviamente son pacientes que tienen que recibir tratamientos adyuvantes, hay que irradiar esa mama que se preserva, pero andan exactamente igual de bien. El otro escenario es la mastectomía, cuando usted no puede preservar la glándula mamaria por diferentes razones. Desde la paciente que está mutada con un BRCA test, que tiene un cáncer hereditario, hay un gen, y usted tiene que hacer una doble mastectomía profiláctica. No hay cáncer todavía en la paciente. Sin embargo, esas pacientes como Angelina Jolie, que ustedes conocen, se someten a mastectomías preventivas. Hasta la paciente... Yo lo voy a interrumpir aquí porque ha tocado un tema de gran importancia y quizás la gran mayoría de nuestro público no son profesionales del sector salud. ¿Pudiera explicar un poquito en qué consiste el BRCA para que la población general entienda de lo que estamos conversando? Sí, los genes donde se representa el cáncer de seno, en el cromosoma 17, el genoma, son genes BRCA1 y BRCA2. Son genes que son genes supresores. ¿Qué es un gen supresor? Yo le llamo los genes policía, porque lo que hacen es cuando el mecanismo de apoptosis falla y entonces se desarrolla una célula normal que quiere empezar a multiplicarse y formar un tumor, porque eso es lo que es un tumor, una replicación incontrolada de la célula. Esos genes tienen la misión de matar esa célula. Okay. Y se paró la carcinogénesis, por decirlo así, o el proceso de formación del cáncer. Cuando usted tiene una mutación genética, usted pierde la capacidad de protección de esos genes. Y cuando las células empiezan a transformarse en células, primero con hiperplasia, luego con carcinoma in situ, hasta carcinoma invasor, no hay ningún elemento inmunológico que proteja a la paciente de esa secuencia de acontecimientos. Entonces, es una paciente que como no tiene esa protección genética, entonces tiene una alta probabilidad de desarrollar un cáncer invasor en el futuro. Y cuando hay esa mutación genética, que esa mutación se detecta por una prueba sanguínea, que se llama test genético o test de BRCA1 y BRCA2, la paciente puede acumular tan sencillamente como un 87, un 90% de riesgo de tener un cáncer de seno si cumple 80 años de edad. Eso es incluso antes de que se diagnostique, ¿no? No, la paciente no tiene cáncer. No tiene cáncer. En el momento que usted hace el BRCA test, la paciente no tiene cáncer. Simplemente tiene la mutación genética. Pero esta paciente en el futuro va a acumular ese riesgo. ¿Cuáles son las pacientes candidatas para hacerse un BRCA test? Esas indicaciones se han modificado muchísimo, porque al principio se empezó con unas indicaciones más limitadas. Por ejemplo, se decía que había que tener más de 2 familiares de primer grado con cáncer de mama por debajo de los 50 años de edad. Primer grado, entiéndase madre, abuela, hermana o hija. 2 familiares de primer grado por debajo de los 50 años de edad. Un familiar de cáncer de mama que sea bilateral. Un familiar de cáncer de mama y ovario sincrónico, o sea, en la misma persona, o un familiar de cáncer de mama en el hombre. O sea, un hombre con cáncer de seno es un signo alerta de que puede haber una mutación genética, y a las mujeres hermanas o familias directas de ese hombre hay que testearlas. Y al hombre, o sea, no se puede dar de hombre a hombre, por ejemplo.
Se puede dar, pero es menos probable. Ok, el 1 o 2%. Sí, es menos probable. Doctor, me preguntan por aquí, por WhatsApp, si pudiera dar, por favor, en qué centro trabaja, dónde contactarlo, si tiene redes sociales, etcétera. Bueno, nosotros estamos fundamentalmente en 2 lugares, que es en el BRCA Breast Care Center, que es un centro, el primer centro en el país, por cierto, que fue dedicado integralmente al manejo del cáncer de seno, y en la Clínica Abreu, obviamente, que es mi lugar natural de operar. Ahí usted consulta y opera. Yo generalmente opero todos los días en la Abreu, pero tengo un consultorio para cuando tengo un segmento libre en la mañana, consulto en la mañana también. Pero en las tardes estoy todas las tardes en BRCA. En BRCA. Porque el concepto, y bueno que lo tocamos ahora, del Breast Center, que son unidades de atención a la patología mamaria que funcionan como unidades satélites de grandes centros, por ejemplo, de clínicas en países desarrollados, es un centro donde tú aglutinas la consulta, las imágenes, la biopsia, el laboratorio, y agilizas el proceso de flujo del diagnóstico de los pacientes. Digamos que eso es toda la parte diagnóstica y curativa, tratamiento. El doctor Oyer, vale recordar que es presidente de la Sociedad Dominicana de Senología. Y también, doctor, nos están pidiendo por los teléfonos los WhatsApp, que nos diga su teléfono. Su y teléfono, sus redes página sociales web, para que redes la sociales gente para que la gente pueda hacer le citas. consulte y demás y tenga contacto con usted. Bueno, yo voy a dar 2 teléfonos. La Clínica Abreu es 809-685-0362 y el de BRCA es 809-683-6564. ¿Usted tiene redes sociales? BRCA tiene redes sociales, sí. Ok. Doctor, entonces, ¿es posible a pacientes que no tienen cáncer, pero que tienen una propensión a tenerlo, y también a pacientes que ya se lo han detectado, es posible que en el proceso curativo de tratamiento se le deforme la mama? Es posible que se le reconstruya nuevamente acorde con todo lo que usted ha dicho, ¿no? Es posible. Y la reconstrucción mamaria ha evolucionado tanto y se ha puesto tan meticulosa y tan detallista que muchas pacientes las sacamos del quirófano reconstruida con mejores resultados cosméticos que antes de entrar al quirófano. Es una cosa increíble. Mira, nosotros queremos poner los teléfonos ahí del programa para las mujeres que tengan una situación que requieran alguna orientación para reconstruir su mama. Y aquí tenemos una clínica gratuita para ustedes. Doctor, yo estuve en una jornada, en un simposio, algo así, de la Sociedad Dominicana de Senología hace unos meses, donde un experto internacional que ustedes tuvieron online habló de la evolución de este tipo de cirugías. Más o menos lo que usted ha esbozado un poquito. Que antes usted se sometía a una cirugía abierta, radical, lateral y quedaba devastado y todo. Pero sin embargo, ese experto demostró científicamente cómo ha ido evolucionando, incluso el menor impacto físico y eso. Denos resumen de lo que planteó ese experto, es lo que le quiero preguntar. Ese es el doctor Eduardo González, que es uno de los mastólogos latinoamericanos en este momento más renombrados. Eduardo lo que hizo fue una cronología una cronología evolutiva, históricamente hablando, de lo que ha sido la reconstrucción mamaria desde que se empezó hasta ahora. Nosotros, la reconstrucción mamaria empezó con procedimientos muy complejos y utilizando colgajos autólogos, o sea, colgajos significan tejidos autólogos del paciente. La mayoría de las veces se importaba parte de la barriga, conjuntamente con una abdominoplastia, y todo lo que sobraba en la barriguita, pues simplemente se subía arriba y se reconstruía una mama. Se usaban también, se usan todavía, colgados, por ejemplo, de dorsal ancho, que es del músculo dorsal, el músculo de la espalda, que se transponía hacia adelante y se reponía el tejido perdido, combinándolo con un implante. Hoy en día, la reconstrucción mamaria la estamos haciendo más con prótesis y con expansores, pero más con prótesis, porque lo que ha cambiado la reconstrucción mamaria es la evolución de la mastectomía. Por ejemplo, antes se quitaba mucha piel innecesariamente, se quitaba el pezón siempre, se sacrificaba mucho el surco submamario, que es un elemento de referencia cosmético para reconstruir la mama importante. Y entonces, al cirujano reconstructivo, lo que el cirujano oncólogo le dejaba ahí era, bueno, algo muy difícil de reconstruir porque se llevaba todo. Okay. Entonces, hoy en día, lo más importante es la mastectomía. O sea, una buena reconstrucción hoy en día empieza con una buena mastectomía.
Y la mastectomía hoy moderna en cáncer temprano de mama es la mastectomía ahorradora de piel y en muchos casos ahorradora de piel y pezón. Entonces, lo que la paciente pierde desde el punto de vista de la mama es el contenido, no el continente. El contenido es la glándula, el continente es la piel y el pezón que se pueden preservar la mayoría de las veces. Bueno, tenemos una llamada en línea. Su pregunta, por favor. Muy buenas tardes. Su pregunta, por favor, buenas tardes. Bueno, parece que colgaron el teléfono, pero aquí también por WhatsApp me llegan varias preguntas para el doctor. Y una de ellas es que realmente existen las cirugías mínimamente invasivas a nivel de mamas. Y otra que viene vinculada también es, ¿existen las cirugías robóticas vinculadas a las mamas? ¿Y qué avances tenemos en el diagnóstico de cáncer de mamas? La cirugía mínimamente invasiva, claro que existen. Sobre todo, vamos a empezar por la axila. En la axila nosotros estamos tratando de no hacer las disecciones axilares que se hacían previamente. De hecho, la disección axilar completa se está haciendo cada vez menos. Nosotros estamos embarcados hoy en día a lo que se llama ganglio centinela, que es un muestreo muy mínimo de 1 a 3 ganglios en la axila, que son los primeros que captarían el drenaje linfático de la mama y por ende los que se contaminarían con células cancerosas. Esos ganglios se pueden estudiar en el momento de la cirugía y si esos ganglios están negativos, no hay absolutamente ninguna necesidad de sacar 24 ganglios que estén sanos. Que eso es lo que se hacía rutinariamente siempre. Y la paciente tenía un efecto secundario que es el linfedema del brazo. Hay pacientes que tienen linfedema del brazo que son incapacitantes. Entonces, por ahí va un aspecto de la cirugía mínimamente invasiva. En la mama, como les dije, la cirugía conservadora es una cirugía mínimamente invasiva, porque si usted solamente quita el tumor y deja la glándula, pues es un procedimiento menor en ese sentido. Y hay procedimientos que están en prueba, por decirlo así, como un tratamiento de congelación, que es que se pretende ahora los tumores pequeños meter en una sonda donde se pasan muchos grados bajo cero y se puede congelar el tumor. Y entonces evitar operar al paciente. Pero eso está en un campo experimental. La robótica en mama todavía no nos ha dado los resultados que se están queriendo porque el robot funciona bien donde hay una cavidad, en el abdomen, en la pelvis, pero en la mama no hay una cavidad virtual. Los tejidos son compactos. Entonces meter un robot ahí no ha llenado todavía los requisitos que se han querido. Doctor, vamos a una pregunta que tiene un televidente para que usted siga desarrollando su argumento. Buenas, su pregunta, por favor. Adelante con su pregunta. Sí, aquí estamos. Su pregunta, por favor. Aló. Su pregunta, por favor. Aló. Aquí estamos. Buenas. Sí, adelante. Era que por favor yo quería, si son tan amables, sí, buenas, es que Sí, por le favor me escuchamos. den el teléfono del doctor que se fue, el doctor Monanzi, que no lo pusieron en la pantalla, si ustedes son tan amables, de conseguirme ese número del doctor Monanzi. Ok, enseguida le facilitamos su WhatsApp para que usted le escriba y ahí se lo doy. Se lo damos. Mire, el teléfono del doctor Monanzi es 829-712-5580. Se lo repito, el WhatsApp 829 829. 712-5580. Muy buenas tardes y gracias por su pregunta. ¿Tenemos otra pregunta en línea, señor director? Bueno, pues continuamos. Usted hablaba de ¿cuál fue la última pregunta de la robótica? Bueno, básicamente que se utilizan en cavidades, sobre todo como la abdominal o como la pélvica mencionaba, típico, por ejemplo, en cirugías prostáticas, también en cirugía de colecistectomía, cirugías más vinculadas con este tipo de características, también las ginecológicas inclusive, pero nos explicaba el doctor que a nivel de mamas, por no tener una cavidad virtual, aunque se está incursionando en ese mundo, todavía no tenemos el mismo nivel de avance que tenemos en las patologías antes mencionadas. Doctor, súper interesante lo del BRCA, pero en adición a BRCA hay otros estudios preventivos que se pueden realizar
con respecto a lo que es no solo diagnóstico temprano, sino más bien prevención de cáncer de mama. Y para el público, que creo que son informaciones muy importantes, ¿cuándo una mujer debe hacerse su primera mamografía? ¿Cuándo puede hacerse una mujer una sonomamografía? ¿Cuál es la diferencia entre una tomosíntesis y una resonancia de mamas? Bueno, vamos a empezar por la última, que es más extensa. Una tomosíntesis no es más que una mamografía, pero hecha en 3D, o sea, que tiene la capacidad de ser tridimensional. La resonancia de mama no utiliza rayos X como utiliza la mamografía, sino que utiliza ondas electromagnéticas y produce una imagen por esas ondas electromagnéticas. La indicación de la tomosíntesis o de la mamografía, porque ya prácticamente ya todos los tomógrafos nuevos son tomosíntesis, ya son 3D. Se mantiene el concepto de que a los 35 años, estoy hablando de una paciente normal que no tenga riesgo, a los 35 años debe hacerse una primera tomosíntesis o mamografía 3D que sirva de base para, como una cédula, yo le llamo eso la cédula a los 35 años. Luego de los 40 años de edad, la paciente debe hacerse una mamografía anual, como screening, como detección. La otra pregunta es, ¿hasta cuándo? Hubo un problema con los seguros médicos en Estados Unidos y se peleó mucho entre si de los 40 a los 50 o a partir de los 50. Pero era un problema básicamente de intereses. Hoy en día la mayoría de las líneas o las guías aceptan que la mamografía debe ser hecha a partir de los 40. ¿Hasta cuándo hacerla? Porque esa es otra cosa. ¿Hasta cuándo debemos hacer la mamografía? Y el concepto más aceptado modernamente es hasta que la paciente tiene una expectativa de vida aproximadamente de 10 años. ¿Y por qué esto? Porque debe haber un costo-beneficio en los estudios de población, ¿no? Porque tienen un costo, son estudios caros que les salen a los gobiernos muy caros. Entonces, se calcula que si usted tiene un cáncer de seno en los últimos 10 años de vida y se detecta por palpación, no por mamografía, lo que usted le haga a esa paciente le va a ofrecer una sobrevida que va a superar esos 10 años que por ley le queda a la paciente. Entonces, no es muy costo efectiva hacer mamografías anuales en los últimos 10 años de la vida. Entonces, por eso indicamos mamografía, yo diría que como hasta los 75, 80 años de edad, porque hoy perfectamente una mujer puede vivir 90 años de promedio sin problema, ¿no? Entonces, esa es la indicación actual. La sonomamografía, a diferencia de la mamografía, utiliza ultrasonido. Es un estudio que en la mujer por encima de los 40 años de edad debe ser complementario a la mamografía, no la puede sustituir. Eso es un error también por ahí. No voy a hacer la sono porque no duele, la mamografía me aplasta y me duele. Y muchos médicos caen en la seducción de la paciente y dicen, hazte la sono y después hablamos. No, la sonografía incluso no es un método que está aprobado por la FDA para diagnóstico temprano del cáncer de seno, como la mamografía. Okay. Ni hay ningún estudio que avale la reducción de mortalidad por cáncer de seno, como se avala para la mamografía, que puede ser un 35-40% de reducción de mortalidad. La sonografía no tiene esos estudios. En la fase preventiva, ¿no? Estamos hablando de prevención. Ok. Sin embargo, la sonografía es una excelente herramienta, sobre todo para complementar la mamografía cuando hay mamas densas que tienen mucho tejido mamario y la mamografía puede ser no informativa 100%. Y en el estudio de la mujer joven que tiene mamas muy densas no se hace mamografía por debajo de 40 años de edad, pero una sonografía hecha a tiempo por un autoexamen o una exploración por el médico que arroja alguna sospecha puede ser un arma útil para una detección temprana. Ok, doctor, ¿y el PET scan se usa en el caso de mama, de cáncer de mama? Sí, cómo no, el PET scan se usa para escanear a las pacientes donde usted sospecha que es una enfermedad a distancia. O en cánceres de mama que son localmente avanzados, que tienen alta probabilidad de tener enfermedad a distancia desde el principio, o sea, afectar los órganos que más son afectados por el cáncer de seno son hígado, pulmón, hueso y cerebro. Entonces, ¿te refieres a metástasis? A metástasis. Entonces, una paciente que de entrada debuta con un cáncer localmente avanzado, como bien dijo el doctor Monachi, que a nivel hospitalario el diagnóstico del cáncer de seno lamentablemente se hace en un 50% y más con pacientes con cáncer metastásico o localmente avanzado.
esa paciente se podría beneficiar de un PET scan porque usted tiene que rastrear el cuerpo entero y descartar que ese cáncer ya no haya producido una invasión a distancia. Doctor, y aquí tenemos los equipos y esos estudios de última para el cáncer de mama. Aquí lo tenemos, o sea, la paciente dominicana puede ir a hacerse un PET scan, la mamografía, tenemos los equipos y todo eso. Definitivamente, pero Ángel, yo siempre le digo a la paciente que aquí el que se quiere ir afuera a tratar un cáncer de seno es porque tiene la posibilidad de irse y tiene el deseo además. Pero Aquí cáncer de mama, porque aquí está todo. Aquí está todo de la técnica quirúrgica más depurada, desde los oncofármacos de primera línea más depurados, aceptados, la mejor radioterapia que pueda haber, o sea, aquí nosotros tenemos equipos de radioterapia que no hay muchos en Latinoamérica, tratamientos endocrinos, soporte psicológico del paciente, tratamientos reconstructivos, o sea, patología de primer nivel, o sea, el cirujano de mama depende mucho, completamente de una patología de primer nivel. Tenemos todo. Bueno, Pedro, un comentario importante es que República Dominicana se ha ido convirtiendo en un referente de turismo de salud, no solo en las áreas tradicionales como son la cirugía plástica o la odontología, sino en áreas como la cardiología intervencionista, pero también en oncología, porque contamos con un fuerte arsenal diagnóstico y terapéutico, como acaba de describir el doctor Miguel Oyer, y por eso hemos tenido la visita a muchos de estos centros, como el caso de la Clínica Abreu, Sedimat, Plaza de la Salud, entre muchos otros, el Hospital Metropolitano de Santiago, entre otros, de ministros y de ejecutivos de gobierno de las diferentes islas del Caribe, que antes enviaban algunos de estos pacientes solamente a Estados Unidos o Puerto Rico. Hoy día se va fortaleciendo ese segmento en base a una inversión importantísima, porque cuando hablamos de estos equipos, desde PET scan, que ya contamos con él, aceleradores lineales, equipos para poder brindar también tratamientos vinculados a radioterapia, quimioterapia y diagnóstico temprano, como también muchos de los marcadores tumorales o pruebas como BRCA también se pueden tomar a nivel de República Dominicana y se pueden enviar a nivel internacional. También tenemos la ventaja de que hay muchos patólogos que son board certified también en Estados Unidos, y que estas muestras, al tomarse también, si se quiere una segunda opinión, estas plaquitas se pueden enviar inclusive a laboratorios dentro de Estados Unidos o a hospitales internacionales con los cuales se tienen acuerdos de referencia para precisamente tener también segundas opiniones médicas. La medicina ha ido evolucionando de forma importante, pero disponemos, aparte de buena medicina, la posibilidad de segundas opiniones que inclusive son remotas sin tener que desplazar al paciente. Doctor, me gustaría que nos diera unos mensajes finales, ya que nos quedan apenas 4 minutos para finalizar el programa. ¿Qué cosas no podemos dejar de decirle a la población para la prevención, para el diagnóstico y el tratamiento de cáncer de mama? Bueno, primero, eso que tú dijiste, o sea, en el país lo tenemos todo. Tú que hablaste del BRCA, estamos haciendo BRCA localmente, que no lo hacíamos hasta hace un par de meses. Ya estamos haciendo BRCA 1 y BRCA 2 en el país. Vale la pena decirle que el laboratorio de referencia ya lo tiene. Y hemos recibido muchísimas pacientes ya con la prueba. Pero como mensaje yo te diría que, bueno, obviamente el cáncer de mama es el cáncer número 1, como bien hemos dicho toda la tarde aquí. Importante, el 70 al 80% de los cánceres de mama que se presentan en las mujeres no tienen factores de riesgo relacionados. No tienen un familiar con cáncer, es una paciente que probablemente haya tenido sus hijos a edad adecuada, ha lactado, tiene una dieta correcta, sin embargo, tiene un cáncer de seno. 70-80%. 70-80%. Y esta es la primera sorpresa de la paciente. Cuando le decimos el control, están positivas, tienen un carcinoma, dice, doctor, pero no puede ser, pues yo no tengo ningún familiar que tiene cáncer de seno. No fumo, no bebo. Yo no fumo, no bebo, yo tuve mis hijos bien, los lacté, hago ejercicio, etcétera. Bueno, pues el 70% de las mujeres. Y hay una edad tienen promedio. cáncer de seno. Hay una edad promedio en ese 70% que uno diga, bueno, es a los 60 años que le. Bueno, el cáncer de mama es más frecuente, la edad pico, entre los 55 y 65 años de edad. El 70 puede estar ahí. Sí, pero hay una preocupación importante del cáncer de mama en la mujer joven, que ese es otro tema que obviamente no va a haber tiempo para eso. Pero en general, eso, tener en cuenta que todas tienen que cuidarse. Que no tenga riesgo, no importa. Hay que hacer mamografías anuales y exámenes periódicos con un clínico experto en mamas, su autoexamen
y tener estilo de vida saludable. Yo con eso creo que podemos evitar un alto porcentaje de los cánceres de seno. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y por esa valiosa información, y exhortamos también desde el Poder de la Salud a realizarse un chequeo médico a tiempo. Un chequeo médico a tiempo puede salvar su vida. Muy buenas tardes, y con esto concluimos esta edición del Poder de la Salud en el programa El Poder de la Tarde.